Buenas tardes. Lo primero, por supuesto, agradecer a Monseñor Alfonso Carrasco su presencia y su patrocinio, al rector del Instituto Teológico Lucense, don David Varela, y al Centro Artístico, al Centro de Arte el Círculo de las Artes de Lugo, por acogerme y, por supuesto, antes que nada, a ustedes por la amabilidad de venir hasta acá. La imagen que se tiene de los países no ha sido siempre la misma, ha cambiado. Seguramente ustedes conocen la imagen que existe en el exterior sobre España como un país jaranero, bullicioso, poco serio, que no digo que en gran medida no sea bastante cercana a la realidad. Pero esa no fue siempre la imagen que se tenía de nuestro país. En el siglo XVI, en el XVII todavía, la imagen que tenían los europeos era más bien de una gente dura, austera, seria y muy concienzuda en lo que hacían. Los resultados a veces eran francamente negativos, pero en fin, esa era la imagen que existía. Otras veces no fueron tan negativos. En esa imagen tuvo mucho que ver la propaganda protestante que se hizo en Alemania, en Holanda, en Bélgica, a partir de los grandes centros de edición, sobre todo de Frankfurt y de Ámsterdam. Entonces se generó una imagen sobre los españoles del tiempo absolutamente negativa, con ese origen en principio religioso. Andando el tiempo, en el siglo XVIII, cuando se va pasando del predominio del imaginario español colectivo, del imaginario castellanista al imaginario andalucista, eso se produce a mitad del XVIII, los viajeros que vienen a España, que es la época que me interesa y de la que voy a hablar, que vienen a partir de mitad del XVIII y durante todo el siglo XIX y hasta principios del XX, empiezan a contar otras cosas, empiezan a hablar de otra manera del país, y ahí es donde entra la imagen de la gitana y de la castañuela, etcétera, etcétera. Hace unos años, no muchos, pero vamos, ya hace unos años, me encontraba yo en el monte Siradella, en Ogrove, con una señora irlandesa, y estábamos viendo aquella maravilla, ¿no?, de la Sierra de Barbanza, las Forcadas, el Pompeiro, la isla de Sálvora, la isla de Ons, etcétera, todo el prodigio de la naturaleza. Y la señora me dijo en un momento, pero esta no es la verdadera España. Y le dije, bueno, pues le contesté lo que creo que quizá contestaríamos muchos, es que la verdadera España es toda, no solamente una u otra. ¿Y qué sucedía? Sencillamente que en los días que llevaba en Galicia, solo estuve en Galicia, no había visto gitanas, ni faralaes, ni guitarras, ni nada por el estilo. Había visto otras cosas que, por supuesto, que además le gustaban mucho. Bueno, con este introito simplemente quiero decir que esa imagen que traen los extranjeros al venir a España es algo que se ha reproducido prácticamente desde el siglo XVIII. Unos leen a otros, los copian y copian en las descripciones, copian en los sentimientos y copian pues cosas como, por ejemplo, lo que dice el pintor Edelfelt, un finlandés que viene en 1881. Dice: estoy entusiasmado con todo lo que he visto, que España tiene un carácter español muy acusado. Es decir, que lo que estaba viendo se ajustaba a la imagen que ya traía. Hay que decir que este hombre, Edelfelt, estuvo un mes en España, no sabía español, se marchó con sus ideas preconcebidas. No tenía mala intención, hay que decirlo, ¿no? Porque en este tipo de comentarios hay variantes en cuanto a las motivaciones y en cuanto a la forma de expresión. Pero este no era de los malintencionados, sencillamente él era un luterano finlandés que, por supuesto, cuando va al Escorial, pues le parece abominable. Esta actitud nos la vamos a encontrar en toda una serie de escritores que vienen después y que uno de los temas que toman como distintivo y especialmente español es su carácter árabe. Su carácter árabe y, por supuesto, dentro de una exaltación, un ensalzamiento maravilloso de todo ese pasado antiguo de Al-Ándalus, de la Hispania musulmana, y que
sencillamente no conocían, solamente lo podían intuir o a través de las ruinas o a través de los libros, no muchos, o a través de lo que se querían inventar, interpretando cosas que en realidad no entendían. No era el caso de todos, pero sí era el caso de muchos. Entonces nos encontramos que el mundo de Amicis, el italiano, que viene un poquito antes que Edelfelt, dice también a propósito de esta interpretación de que toda España es Andalucía y toda Andalucía son gitanos, cosa que a los andaluces no les gusta nada. Lo digo por si hay entre ustedes alguno sabe que estoy diciendo estrictamente la verdad. Bueno, entonces dice, dentro de esta búsqueda de lo más exótico posible, siempre hay que buscar lo más exótico para poder contar algo interesante cuando regrese a su país o para poder escribirlo y por lo tanto tener aceptación. Dice, cualquier arco de herradura es por supuesto turco y es una visión del Oriente. Como el claustro de la Catedral de Toledo es una visión deliciosa que recuerda los jardines orientales atisbados a través de las columnas de las mezquitas. Y si una catedral gótica en la meseta castellana le provoca esta verborragia, se pueden imaginar ustedes lo que va a entonar en Córdoba. Aquí se vive otra vida, aquí se exhala el aroma de otro mundo, estoy en Oriente, dice. Con solo ver la mezquita se os presentan en tropel a la mente vivas, en la mezquita, todas las imágenes del eterno placer que el Corán promete a los fieles. Se os presentan en tropel a la mente vivas, ardientes, chispeantes, produciendo una dulcísima y momentánea embriaguez que deja un pozo de melancolía en el corazón. Bueno, por supuesto que el Albaicín y la Alhambra van a ser todavía de mayor relevancia en esta línea. El mismo Amicis dice en Córdoba, porque no siempre encuentran lo que buscan, sino que más bien no lo encuentran casi nunca. Y entonces dice, riñendo a los cordobeses prácticamente, qué mal queda el sombrero de copa por las calles de Córdoba. ¿Cómo podéis seguir la moda bajo este hermoso cuadro oriental? ¿Por qué no os vestís como los árabes? Pasaban petimetres, obreros, niños, y yo los miraba a todos con gran curiosidad, esperando encontrar en ellos alguna de aquellas fantasiosas figuras que Doré nos representó como ejemplos del tipo andaluz, aquel moreno con gruesos labios y grandes ojos. No había ninguna diferencia con las mujeres francesas y con las nuestras. El antiguo traje típico andaluz ha desaparecido de la ciudad. Pero en fin, ya se sabe que el que la sigue, la consigue. Y por fin remata en unas páginas más adelante, vi en algunos barrios de Córdoba a mujeres y hombres de tipo verdaderamente andaluz, tal y como yo me los había imaginado, con ojos, colores y actitudes árabes. Bueno, esto es una muestra, así para empezar a abrir boca, de lo que se puede uno encontrar trotando por la literatura de los románticos extranjeros y luego de los españoles, que a su vez copian estas líneas de interpretación tomadas del exterior. ¿Y por qué lo copian? Pues porque eso contribuía a hacerles sentirse más importantes. Es decir, si venían extranjeros y apreciaban cosas de España, ellos inmediatamente se las apropiaban, consideraban que eran suyas, lo cual es una apropiación. A mí estas apropiaciones hacia el pasado siempre me han parecido un poco abusivas, porque uno es más bien responsable de lo que hace, para bien y para mal, no de lo que hereda, porque a veces incluso se hereda y se estropea lo que se hereda. Pero bueno, el caso es que esto nos lo encontramos, por ejemplo, en Mérimée, que lleva su vena orientalista pues hasta el extremo de considerar que en Turquía, otro país que visitó, lo fundamental que encuentra y lo que vive es la libertad, lo cual a mí me parece realmente algo tremendo, ¿no? Dice que es como d'un premier amour, o sea, el espléndido sol de Asia en contraste con su triste país de nieblas. Y, desde luego, lo más importante de todo es la libertad, con la que se libra de las obligaciones que le imponen las sociedades brillantes y educadas como la francesa, que era la suya. En los siglos XVI, XVII, ya les decía, ahora volvemos a tomar ya el comienzo de mi intervención,
En Alemania a los españoles se les denominaba de formas bastante desagradables, por lo menos los protestantes, ¿no? Por ejemplo, el folleto Spanish Turk, o sea, de 1619, o sea, turcos españoles, o otros que se llamaba negros sarracenos, o Faul Gotisch Blut, sangre podrida de godo, en fin, unas cuantas cosas más no muy agradables que no voy a detallar. Sin embargo, 200 años más tarde, el filósofo Herder da un giro y comienza a valorar de otra manera ese pasado de la España musulmana. Entonces, dice que el país está lleno de bellos desiertos, es una tierra de ensueño, gracias a nuestra fantasía. En el fondo es realista y reconoce que no son las cosas así. Dice que aquellos árabes de entonces fueron alumbradores de la cultura europea, y en España brotó la primera chispa de una cultura renaciente. Bueno, yo no digo que no hubiera una cultura importante, que la hubo, y por supuesto que es una materia de reflexión y de discusión interesantísima, pero lo malo de esto es la forma desmelenada, apasionada, muy propia del romanticismo en que se presenta. Por supuesto que entonces quienes acabaron con aquello pues eran los bárbaros del norte. Pero claro, es que cuando se hace este tipo de acusaciones parecen no ver en la cuenta estos europeos de que los bárbaros del norte son también ellos, y por supuesto nosotros. Lo cual es una incongruencia el renegar de esta manera de los orígenes de uno, cosa que yo de ninguna manera haré jamás. Y se agarran a argumentaciones como por ejemplo las ruinas árabes, los usos campesinos preindustriales, medievales, sin remedio, dicen, que son la base sobre la que arde esta hoguera de la vida primitiva y salvaje, muy propia de la exaltación romántica, y que continuamente se está relacionando con beduinos y con desiertos, lo cual en el caso español es un poco exagerado, ¿no? Entonces se achaca prácticamente a la herencia árabe, por supuesto, la pobreza y miseria, la bandulería, la indiferencia ante el destino. Solo podía proceder todo eso de los moros. Así se entendían también la violencia latente que había, la mala calidad de las posadas, la grandilocuencia, la cortesía grave, la hospitalidad. En España, en fin, ya sabemos que hay que matizarlo mucho, qué significa esto de la hospitalidad, según y cómo y cuándo se da. Aunque quizá en Galicia pues sea de las regiones españolas donde esto está más claro, donde se vive más, pero en Andalucía, y no lo entienda nadie como una crítica malintencionada, en Sevilla se puede vivir años y años y no te invita a nadie a tomar un café en su casa. Esto son cosas que ocurren, o en Almería, o en Córdoba, etcétera, lo cual no significa tampoco que sean huraños o simplemente que no son hábitos propios del lugar. Washington Irving, que es otro de los grandes abanderados de esta línea, y sobre todo fundándose en la Alhambra, que tanto le gustaba, se dedica a buscar el carácter árabe en los españoles, por ejemplo en la pasión por el canto, las leyendas de tesoros, los misterios fascinantes, la magia, y entonces todo esto le induce a ver el cristianismo y la sociedad que se impuso después pues como una injusticia, una suplantación movida por la avaricia, por la corrupción, las persecuciones inquisitoriales, etcétera, lo cual volvía otra vez a enlazar con las críticas de los protestantes europeos. Incluso hasta tal punto llega a creer Washington Irving en la idea esta del componente moruno y del sustrato que tiene la tierra, que pone en boca de un imaginario Bajá de Tetuán, estamos hablando de 1830 aproximadamente, la desiderata de que algún día, al socaire de la decadencia hispana, dice, los moros conquistarían sus legítimos dominios y que no estaba muy lejos la hora en que se celebrase nuevamente el culto mahometano en la mezquita de Córdoba y un príncipe musulmán se sentase en su trono de la Alhambra. Tales son la aspiración
y creencias generales entre los moros de Berbería, que consideran a España, al Andalus, como se llamaba antiguamente, su legítima herencia, de la que fueron despojados por la violencia y la traición. Fomentan y perpetúan estas ideas los descendientes de los desterrados moros de Granada dispersos por las ciudades berberiscas, por ejemplo por Tetuán. O sea, no es que él no decía eso, él no pensaba eso, pero está reproduciendo lo que dice supuestamente un gobernador, un bajá de Tetuán. Bueno, son observaciones que hoy en día no sé si se podrían tomar como premonitorias, pero que en todo caso son antiguas. La obstinación por arabizar, hasta en el aspecto físico, a los españoles que tienen delante, aparece en muchísimos autores. Por supuesto, en Edelfelt, al que hemos mencionado, en Davilliers, en Amichis, aunque otros, como Gautier o el mismo Amichis, acaben reconociendo en algún momento que no hay tal cosa, que no hay tal coincidencia de fenotipo, de coincidencia racial, ni de aspecto ni de nada. Lo reconocen un poco a regañadientes, pero lo reconocen, y eso hay que decirlo en su honor. Maximiliano de Austria, el que luego fue fallido emperador de México, que viene a España 2 veces, ve en el placer sensual como adorno de la vida un legado de los sabios moros. Comer con los dedos es para Joseph Hager, un alemán, una pervivencia árabe. Y Fischer, otro alemán, estima que la hospitalidad es igualmente de origen árabe. Fuera de las fantasías literarias, la asimilación entre moros y españoles no es algo que tienda a enaltecerlos ni a beneficiar a ninguno de los dos grupos, sino que más bien lo que significa es que se quiere condenar y denostar a uno de los dos, que es directamente los españoles, pero sin en el fondo manifestar simpatía ni apoyo real por los árabes, por los moros visibles que existían en la época, en Marruecos, en Argelia, etc. Por ejemplo, Borrow, que es uno de los más importantes viajeros y a veces de los más pesados, pues dice: los moros de Berbería desconocen el entusiasmo desinteresado y la admiración por cuanto es grande y bueno, señales verdaderas e inconfundibles de un alma noble. Bueno, tengo que aclarar, por ejemplo, de Lugo dice pestes, y de León también, y tengo que aclarar que Borrow, aparte de viajero, era un misionero anglicano que iba vendiendo Biblias, protestantes naturalmente, y naturalmente donde no le compraban Biblias pues no estaba nada contento. En Coruña sí parece que le compraron unas cuantas y entonces habla muy bien de Coruña. Entonces pero vamos, toda esta información hay que tenerla en cuenta, porque aunque sea a contrario significa cosas, naturalmente hay que matizarlo, hay que sopesarlo, hay que estudiarlo, pero vamos, tienen un alto significado. Por supuesto que los moros del norte de África del tiempo les desagradan mucho a Ford, que es otro de los grandes viajeros, Poitou, otro francés, y suelen distinguir entre la raza árabe fundadora del Califato de Córdoba, que recibe un trato excelente, sencillamente porque solo están en los libros, y las tribus salvajes y fanáticas de África, que eran los almohades y los almorávides. Aquellos bárbaros solo adelantaron la decadencia, dice Poitou. O sea que ahí establecen esas diferencias que reflejan más su pensamiento que realidad histórica o sociológica ninguna. Bueno, voy a pasar a algunas consideraciones más. Pero ¿cómo enaltecen o cómo imaginan aquello? Dicen: Andalucía, antaño risueño jardín, transformado en lo que ahora es, desde que por la expulsión de los moros de España fue sangrada esta tierra de la mayor parte de su población. Acusa Borrow unas páginas antes del fragmento citado más arriba. Bueno, aquí hay que hacer alguna aclaración, aunque solo sea de paso. Se ha hablado mucho del declive económico que trajo la expulsión de los moriscos. Bueno, tenían importancia económica y solo en la agricultura, y no en toda la agricultura, sino en la horticultura.
Esto lo explica muy bien y lo detalla muy bien Caro Baroja en el campo de la horticultura, especialmente en Valencia y menos, pero también bastante, en Aragón. En el resto de España no había prácticamente moriscos, porque los de Granada habían sido expulsados en 1570-71. Bueno, habían sido expulsados a otras zonas de España, no al norte de África. La gran expulsión final es la de 1609 y esa fue, sí, efectivamente hacia el norte de África. El fervor turístico promoruno lleva a algunos autores a poner en duda la existencia de algo que sea genuinamente español y que valga la pena. Fuera de lo puramente árabe no hay nada, dice Edelfelt. No quedaría nada si no fuera por las pervivencias árabes, lo cual a mí me hace dudar o de la objetividad o del estado mental de quien dice esto, ¿no? Pero como no hay por qué suponerle locura, pues más bien creo lo otro. Todas estas actitudes de repetición, bueno, son un tanto repetitivas y no les voy a cansar con más ejemplos, pero les aseguro que lo del carácter moro de Valencia, donde quedaron muy poquitos o ninguno, después de la expulsión de 1609, se empeñan en verlo, por ejemplo, Davilier, el carácter moro de Valencia, en que los huertanos trabajan con el torso desnudo. Pues sí, porque tendrían calor o algo así. Y que se ponían un trapo a la cabeza como si fuera un turbante, pues probablemente también para que no les diera sol. Y porque llevaban algo semejante a zaragüeyes. Y lo malo es que este da el paso inmediato, aunque no hay más que un paso entre eso y decir que son berberiscos, pues este da el paso. El asunto de la sangre árabe, quiero hacer una aclaración de momento. En España la población, quizá con la excepción de Galicia, la población se ha movido mucho y la población gallega también se ha movido y desgraciadamente muchos no volvieron, como saben ustedes. Pero la población se movió mucho desde el siglo XVI debido a la transhumancia, debido a la minería, las minas que se iban descubriendo en Andalucía, debido a la agricultura. Ustedes evidentemente saben la gran cantidad de braceros que iban en verano a trabajar a Castilla y eso hizo que Rosalía produjera aquel poema de Castellanos de Castilla, Tratad de ben os galegos, etc. Evidentemente esa gente a veces se quedaban allá. Y, por ejemplo, les estoy dando solamente elementos sueltos. Por ejemplo, una de las formas de flamenco son las cantiñas, que evidentemente algo tienen que ver con la gente que lo produjo en un principio y que lo cantaba. Pero bueno, lo de la sangre árabe. El aspecto, los ojos moros. Estas son alusiones casi obligatorias en una mezcla caótica de la indumentaria con el aspecto, con el fenotipo. Vuelven con lo de si llevaran albornoz, a veces con el carácter vengativo. Dicen que son los murcianos porque son árabes. No sé por qué tienen que ser más vengativos los murcianos que los de Almería, pero bueno. El caso es que llegan al extremo de decir que, yo qué sé, en Alicante y Murcia son cetrinos como africanos. Habrían llevado a maravilla el albornoz y más de uno, con toda seguridad, descendía de los antiguos súbditos de Boabdil. Parecen más africanos que europeos. Gautier, en Jaén, descubre a una niña de tez oscura y con la boca africana. Este tipo, que se encuentra frecuentemente en Granada, es evidentemente morisco. Bueno, también en Illescas, la hija de la patrona para él tiene ojos árabes. Y Catherine Hadley, en Orense, hace un hallazgo similar. Dice: la rapaza que servía en el café, una moza guapetona con ojos de árabe. Bueno, la traducción es mía, porque claro, a esta señora lo de la rapaza no se le habría ocurrido. Pero el caso es, no, lo que importa es esa actitud permanente de estar repitiendo tópicos con los que se van a identificar los eventuales lectores. Borrow se obstina en enturbantar las cabezas de los maragatos por la forma que tienen de rapárselas. Y Maximiliano de Austria, en la fábrica de tabaco sevillana, encuentra gitanas trianeras sentadas junto a sus hermanas de origen gótico moro.
Maximiliano tenía también la obsesión de encontrar rastros góticos, porque él era austriaco, por lo tanto germánico, y quería, de alguna forma, aunque fuera sentimentalmente, entroncar con el país. Bueno, lo que más choca de estas observaciones es la rotundidad con que se hacen. La seguridad, ¿no? Sin márgenes para el error o para los matices. Por ejemplo, dice De Founeau, está fuera de duda que la herencia árabe de España era, como ellos la describían y como la habían descrito los otros maestros del género. Entonces, la despoblación, la sequía, los calderos castellanos, para Hager exigía que las caravanas de muslimes estuvieran casi camino de la Meca y los beduinos y nómadas estuvieran también en un proceso de orientalización permanente del país. Eso sería también el origen de la pereza, la propensión a la violencia, que por otra parte tenía que coexistir con lo que dicen la suave tolerancia de los moros, lo cual parece que es un tanto contradictorio en un mismo autor, que por un lado hable de la suave tolerancia de los moros de Al-Ándalus y luego la violencia, sin embargo, habría sido heredada por los españoles como resultado de aquello. Bueno, no se puede reproducir ni una parte notable de esa cantidad de exageraciones y de informaciones. Y un caso verdaderamente casi patológico es el de Ford, que considera no ya árabe o moro, sino considera oriental prácticamente todo lo que encuentra en España. El caso es que Ford vivió unos cuantos años en España y sí sabía de lo que hablaba, o debería saber. Entonces dice que las ideas hindúes de casta, el pundonor, el amor propio, la limpieza de sangre, la invitación a comer, es inevitablemente oriental, todo es inevitablemente oriental, como lo es el pienso a base de paja y cebada, dice el antiguo forraje oriental, que él no piensa que sería quizá por la falta de heno. Y como en Galicia sí había, entonces el comentario es que era de mala calidad. El capitán general de una provincia es como un pachá oriental. Las clases altas siguen el principio oriental de no admirarse por nada y de esconder sus dineros cuando lo tienen. La resignación es oriental. El digitus impudicus, la higa, es decir, la figa, también, que cita Marcial, el poeta latino Marcial, el mal de ojo, etcétera, esto también sería oriental. Bueno, yo aclaro que yo cuando era niño llevaba una figa que me regaló mi abuela y no sé qué pasó al final con aquello, pero el caso es que yo lo llevé bastantes años. Entonces, pues también yo y mi abuela debíamos ser enormemente orientales. Es decir, hay unas moralejas de ideología barata que no contribuyen en modo alguno a dar una imagen real del país. Evidentemente la orografía, el clima, las circunstancias concretas de los viajes, la tecnología, la tecnoeconomía consiguiente, todo eso son condicionamientos materiales verdaderos que a la mayor parte de los viajeros no les interesan, no cuentan para ellos. Y sin embargo, yo estoy seguro de que la psicología social estaba más relacionada con eso que con otras cosas. Seguimos con la idea de Amichis de la Alhambra. De la Alhambra dice que había, en fin, que él soñaba con que allí los misterios se hicieran realidad, que surgiera la magia, el espejismo, que se hicieran verdaderos sueños, arcanos, fascinación, y recrea sultanas y patios misteriosos, dice, porque la Alhambra había empezado a ejercer sobre mí aquella misteriosa y profunda fascinación a la que nadie puede escapar y que nadie sabe expresar. Es decir, un terreno perfecto para buscar tesoros, se encuentren o no, por lo general no. En la idealización romántica del moro se obvian, se desconocen los aspectos negativos de la dominación musulmana, aunque a veces hay alguna que otra truculencia que se cuela para picar a los lectores. Pero, por ejemplo, la prohibición del viejo juego del chaquete, o sea, eso que ahora llaman backgammon,
Ya está mencionado por Heródoto en Oriente. La persecución del ajedrez, como propugna el alfaquí sevillano Ibn Abdún, autor de un libro, un tratado de ordenanzas del Zoco, en el que se expone toda una serie de prohibiciones y de discriminaciones contra los judíos y los cristianos, que son poco, en fin, se pueden argumentar poco como prueba de tolerancia o de apertura. Hay toda la formidable batería de iniquidades, de sevicias, de crímenes que aparecen en las crónicas históricas árabes como obra no solo de los emires malos como Al-Hakam I, sino también de los buenos como Abderramán III. Bueno, aclaro que ese tipo de comportamientos y de barbaridades también se cometían en la España cristiana y se cometieron después de la toma de Al-Ándalus entera, o sea, de toda la Hispania musulmana. También lo hacían los cristianos, o sea que no entiendan que estoy tratando de presentar una historia de buenos y malos que a mí no me interesa en absoluto. Y que unos eran las víctimas y ahora cambiamos solamente la personalidad de las víctimas. Pues no. El problema es que era una época dura para todos y sobrevivían como podían. Entonces, en este magma de exageraciones, por ejemplo, Gautier, nada más cruza la frontera, considera que Irún está enjalbegada con gal según la usanza árabe. O el mismo escritor ya percibía en Valladolid la proximidad del Oriente. El subteniente polaco de infantería al servicio de Napoleón, Stanislav Brokere, que estuvo en la Guerra de la Independencia, considera que el muy gótico castillo de Bellver, en Palma, lo construyeron los árabes. O Richard Twiss, en 1773, va imaginando fortalezas árabes por todas partes, desde el Alcázar de Segovia a otros en Zamora, en Toro, en Simancas, en Almansa, etc. Algunas de estas fortificaciones pudieron tener alguna base inicial de construcción musulmana, pero prácticamente lo que queda es casi nada. Hay algún ejemplo muy notable en este sentido, que engaña mucho la apariencia, pero no es así, ahora lo veremos. También los paisajes, los cultivos, o la ausencia de esos cultivos, el hábitat, todo es árabe. Ya se trate de ambientes urbanos o de campo abierto. Todo es un conjunto en que se mezclan la raza, las costumbres, la lengua incluso, en que se hacen observaciones absolutamente disparatadas sobre orígenes de palabras o de rasgos fonéticos en español. Simplemente el hecho de que la variedad de la península, la variedad climatológica sea tan grande, no parecía hacerles mella, ¿no? Ford insiste en la idea de que la vida en el campo español es una existencia de beduino oriental, pero yo no sé si quizá a lo mejor a ustedes les sorprenda si digo que el lugar de mayor densidad pluviométrica de España no es Santiago, es Grazalema, en la provincia de Cádiz, porque hay un microclima cercano al estrecho y al Atlántico y allí llueve más que en Santiago. Digo esto para mostrar que la variedad de posibilidades y de alternativas, tanto geográficas como sociales, son muchas. La ruina y la despoblación del país, que en el siglo XIX era bastante notable, se atribuyen a la expulsión de los moriscos, aunque en realidad hubo factores económicos, las guerras, una peste terrible que hubo a finales del siglo XVI, murió más de 1 millón de personas, las guerras en Europa, los impuestos altísimos, todo eso fueron factores que contribuyeron a ir arruinando poco a poco al conjunto del país. En el caso de los paisajes urbanos tampoco se salvan. Davilliers asegura que lo más interesante que los españoles poseen se lo deben a los moros, lo mismo en las artes que en la agricultura. Yo no entiendo por qué la Alhambra, que es maravillosa, va a ser más interesante que la Catedral de Santiago, o por qué la Giralda va a ser mejor que el monasterio del Escorial.
es evidente que él confunde interesante con distinto del patrón francés, del modelo francés. Yo, y supongo que quizá la mayoría de ustedes, pues hago mío lo mismo la Catedral de Santiago que la Alhambra, que otras muchísimas cosas. Me siento identificado con ello y sentimentalmente unido a ello, y no tengo el menor problema en tal sentido. Y vamos, me parece que cortarse esas posibilidades pues es un poco absurdo. Es verdad que a veces hay apariencias, como por ejemplo la cubrición de los edificios con techos planos, con azoteas, con terrazas planas, terrados, y las casas blanqueadas. Y dicen algunos de ellos, un aspecto completamente árabe. Concretamente Davilé lo dice así. Bueno, en realidad lo que recuerdan, sí, a calles de Argel o de Tetuán, etcétera, pero también recuerdan a otros lugares de toda la cuenca del Mediterráneo, en España y fuera de ella, en Italia y en Grecia, etcétera. El hecho de las calles retorcidas y estrechas y todo eso, pues también se puede encontrar en Alemania, pues yo que sé, en Alsfeld, en Limburg an der Lahn, en Bamberg, en Reutlingen, en muchos sitios. Y si no se utiliza más el color blanco por allá, pues es sencillamente porque la humedad seguramente no lo permite. En cuanto al hecho de que las calles sean retorcidas, etcétera, pues tiene más que ver seguramente con el factor evidente de que están comprimidas dentro de una muralla y entonces tenían que apretarse. Esta era posiblemente la razón de fondo más importante. Muchas de estas imágenes que ven, que dibujan, que empiezan a fotografiar en la Alhambra, aparecieron reproducidas a gran escala en las revistas ilustradas europeas del tiempo. No les voy a decir los nombres porque ¿para qué? Quiero decir que sería un poco pedante empezar aquí a decir una lista de títulos y no lo voy a hacer, pero vamos, ocurría así. Entonces esas imágenes hicieron estragos en el imaginario europeo sobre España y cubrieron al país de alhóndigas, o sea, fallados, alfices, o sea, portadas resaltadas, ajimeces, o sea, celosías. En tanto, nuestras calles debían llenarse, según hemos dicho y según ellos, de albornoces, de almalafas, de zaragüelles, pero no había tal cosa. Y desde luego no lo había en las proporciones enormes, elefantiásicas que a ellos les hubiera gustado. Si Amichis nos increpa con eso de por qué nos vestís como los árabes, Edelfelt, el pintor del Principio, insiste en lo mismo y dice: aquí tendría uno que ir vestido con turbante y ropa hasta los pies. Y yo pienso que seguramente sería para hacer juego con los Cristos y las dolorosas, enrejadas o no, que presiden las calles y plazas, los palacios renacentistas y las iglesias barrocas de Córdoba o de Sevilla. Quiero decir que la realidad es otra muy distinta. El finlandés insiste en que Córdoba se parece a Palestina, tal como me la imagino por los grabados y dibujos, como si estuviera en los tiempos del Antiguo Testamento, rodeado de monumentos moriscos. Jerusalén y Belén habrán tenido este aspecto. Es decir, que el aspecto de ciudad mora encandila a Davilé, también en Valencia, y llega a exageraciones como decir que la lonja de Valencia, que es de construcción árabe, cuando es una construcción gótica, flamígera, de finales del siglo XV. Y yo realmente no sé, cuando dicen estas cosas, no sé si es que no han estado allí y hablan de ello, o que piensan que los lectores no se van a enterar. Pero bueno, el caso es que, aunque sea mucho tiempo más tarde, nos acabamos enterando. La Catedral de Tarragona, por ejemplo, también otro modelo gótico, Davilé dice que en la Catedral de Tarragona, en ella se encuentra una bella arcada en herradura del más puro estilo árabe, cuyos adornos e inscripciones datan al menos del siglo X. Pero para su desgracia, el edificio fue construido entre fines del XII y fines del XIII, en purísimo estilo gótico, que sí está emparentado con Poblet y con Fontfroid. También nos habla, por supuesto, del castillo moro de Chinchilla, que
no tiene tampoco casi nada de moro, y lo que se ve en la actualidad es una reconstrucción que data del siglo XV, obra mandada a construir por don Juan Pacheco, marqués de Villena. Y bueno, estas son la mayor parte de las perlas que se gastan, ¿no? En Cádiz lo mismo, con la idea de construir al estilo africano, con terrados, patios, etcétera. El carácter árabe aparece nuevamente en Poitou, en fin, la repetición es permanente. Hay que decir que la arquitectura popular es una arquitectura de conjuntos, y entonces el constructor se mantiene dentro de lo que ve, de lo que tiene al alcance, y por supuesto de los materiales de que dispone. Y eso fue así incluso en la construcción de edificios como la parte inicial de la mezquita de Córdoba, la parte de Abderramán I, en que utilizaron capiteles y columnas procedentes de edificios romanos y visigóticos, o lo que se hizo también en la mezquita de Amr ibn al-As en el Cairo, la primera que se construyó en Egipto, en que hicieron exactamente lo mismo, utilizar materiales procedentes de edificios anteriores, sobre todo columnas y capiteles. Y en la muralla fatimí del Cairo, que es del siglo X, es una cosa frecuente encontrarse de pronto bloques enormes de piedra con bajorrelieves faraónicos, por la sencilla razón de que la mejor cantera de que disponían en la Edad Media era echar mano de las pirámides o de los templos egipcios faraónicos antiguos. Y lo hacían. A mí no me parece que haya nada de vergonzoso ni de culpabilidad. No se puede enjuiciar con criterios esteticistas o culturalistas actuales, porque sencillamente utilizaban lo que tenían a su alcance, lo que era más fácil, más barato y menos complicado en ningún sentido. Maximiliano de Austria en Sevilla deja a su exaltación romántica exaltarse, inmerso en esta poética época árabe, y encuentra lo mismo los patios sevillanos, también de origen árabe. Aclaro que el modelo de patio sevillano, cordobés, que es, digamos, el modelo típico y paradigmático de Andalucía, en realidad es un modelo renacentista. Es un modelo en el que el patio, los ventanales enrejados y el pórtico resaltado hacia afuera son los elementos fundamentales. Todo eso empieza a construirse así en el siglo XVI, no antes, y es todo netamente de origen europeo. Lo mismo sucede cuando habla de los maometanos como inventores del azulejo, aunque sí fueron difusores, eso es absolutamente cierto, pero en realidad el azulejo es una invención que tiene probablemente unos 2000 años antes de Cristo, o sea, unos 4000 desde nuestra época, inventado efectivamente en Irak, en el norte de Irak. Y siguió suerte diversa a lo largo de la historia. Pero bueno, a estos viajeros lo que les interesa es señalar, por ejemplo, que la casa de Pilatos en Sevilla es un delicado edificio de la fantasía de la época de los moros, dice Maximiliano. Lo malo de estos errores de información o de apreciación no es que existan, sino las elucubraciones, las consecuencias que los acompañan y las consecuencias que sacan de ello, los argumentos que sacan de ello. Antes les decía que hay algún ejemplo fuerte de esto. Por ejemplo, la idea de la sociedad islámica está siempre ahí aprisionada entre tópicos, y se dice que el placer de los sentidos se manifiesta en el Alcázar sevillano, que fue construido y reconstruido por cristianos, empezando por el rey Pedro I, y casi todo lo visible que hay es de esa época, y luego arreglado más o menos bastante mal, pero data sobre todo del siglo XIV. Entonces,
dice: el espíritu de los califas pervive todavía en estas habitaciones, una suntuosa tienda real con columnas delicadamente talladas sobre la que se han echado brocados de oro, tapices de India. El Islam solo permite a sus creyentes durante el peregrinaje en la tierra una casa pasajera, una acampada en una campaña de conquista sin tregua, hasta que la espada del profeta haya conseguido someter todo el globo. Bueno, la verdad es que la mayor parte de lo que se ve estas fantasías casi eróticas de Maximiliano, la mayor parte de lo que se ve es o de la época esa del siglo XIV, o es una reconstrucción, un arreglo malísimo que se hizo por culpa del duque de Montpensier, que lo tenía como residencia. Y eso naturalmente data de mitad del siglo XIX. Lo que los arqueólogos y los historiadores del arte consideran, por ejemplo, Pijoan dice: los colorines chillones con que trató de rejuvenecer la decoración el duque de Montpensier cuando lo adoptó por residencia son interesantes como antigualla de mal gusto isabelino. Bueno, si Maximiliano se extasía y se exalta en Sevilla, en Granada todavía con más razón. En la Alhambra o en la Alcaicería, etcétera, donde en la época orgullosa de los califas se exponía a la venta la seda de Damasco para los vistosos vestidos orientales. Bueno, la verdad es que en Granada no hubo nunca califas, pero eso a este no le importa nada. Naturalmente el monumento nazarí, la Alhambra, es lo que más atención atrae y cae, como otros, en la pedestre poesía de decir que la Alhambra es un poema oriental, lo cual yo no sé muy bien lo que es, aunque sea catedrático de literatura árabe, no sé muy bien qué es eso de un poema oriental. No sé si es uruguayo o qué. El caso es que lo llama también la flor de la poesía árabe, una flor rara pero encantadora, pintada aún con los vivos colores de Oriente e impregnada completamente por los perfumes extraños y penetrantes de Asia, etcétera, etcétera. Bueno, buscan y encuentran naturalmente influencias en la lengua. Sí que hay influencias en la lengua castellana. Por supuesto que hay, sobre todo en el terreno del léxico, hay unos 850 étimos que con los derivados pues puede completar un total de unas 3.000 palabras y más unos 2.000 topónimos, pues es un caudal de cierta importancia. Lo que ocurre es que es léxico que va cayendo en desuso y que está en retroceso hace tiempo. En Galicia también hay algún léxico de origen árabe que a lo mejor, no sé si ustedes lo han podido identificar alguna vez, pero por ejemplo, palabras muy exebres, como por ejemplo regueifa. La palabra regueifa sí parece que es efectivamente una palabra árabe de origen rajif, que significa pan en árabe, y regueifa pues era, como saben, el pan de boda que se hacía en determinadas fiestas y correlativamente de ahí pasó a significar la fiesta y demás. O por ejemplo otra palabra que a mí me gusta mucho, falcatrúa, esa también es una palabra de origen árabe. Pero bueno, en general vamos, desde luego en Galicia muy poco, en la lengua y en la toponimia también poco. Lo que ocurre es que a veces engañan las apariencias fonéticas de las palabras y a lo mejor ustedes están pensando o alguien está pensando, bueno, y por ejemplo la mezquita, nada más que se entra viniendo de Zamora, se encuentra uno ahí, la mezquita. ¿Eso significa que allí había musulmanes? Pues no, eso significa sencillamente que existía un tipo de planta que se llamaba así. Y no significa más nada. Coincide la palabra, es verdad, pero no era eso. Bueno, voy a ir terminando porque no quiero cargarles demasiado. A veces el viajero reconoce, muy a su pesar, que el fenotipo de los españoles, incluso en el sur, tiene poco o nada de árabe o de norteafricano, y no digamos en el norte. Pero su observación casi pasa desapercibida al no encajar en el mito.
Y también los españoles del tiempo, en ocasiones, se apeaban del corcel desbocado de la fantasía y reconocían el absurdo, pero eso no tenía consecuencias prácticas. Por ejemplo, Pedro Antonio de Alarcón, que era de Guadix, dice: no sé qué pueril devoción a los moros ingénita a los andaluces, pero él es uno de los que más repiten esto. Jesús Torrecilla, que es un investigador actual, ha estudiado muy bien el asunto de cómo ocurre ese proceso de asimilación por parte española de este mito moruno, y de qué manera procede de Europa y cómo nosotros o la sociedad española lo ha admitido, aunque no sea más que como reclamo publicitario, turístico y demás. Hubo, sin embargo, resistencias y hubo algunos casos verdaderamente notables, ¿no? Por ejemplo, Alarcón defiende el carácter moro de su patria y el vallisoletano Zorrilla canta Granada con disfraz musulmán, o el canario Galdós crea personajes manchegos de rasgos orientales, y la Pardo Bazán reivindica también el ardor meridional de los andaluces semiafricanos como representación de una España más auténtica. Es decir, conceder que la interpretación venida de fuera ha encontrado amplio eco en la península. Yo quiero fundamentalmente dejarles la idea de que esta edulcoración, este endulzamiento del recuerdo de Al-Ándalus, en primer lugar fue de fuera. Al-Ándalus no fue tan dulce como dicen, ni había tanta armonía de las tres culturas ni de las tres religiones. Eso sé que es tema para otra conversación, para otra conferencia, o para otras conferencias, o para libros, como he tratado de aclarar en algunos libros. Y también me parece importante señalar, aunque esto yo sé que hay gente a la que no le gusta, no creo que sea el caso de la mayoría de ustedes, que nosotros tenemos una relación genética muy escasa con los árabes de Al-Ándalus. No solo los del norte, incluidos los del sur, porque fueron prácticamente casi todos gente repobladora, que repobló Córdoba, Sevilla, Cádiz, Granada, etc. Muchos de ellos asturianos, gallegos, incluso francos, del otro lado de los Pirineos, y eso se ve en las denominaciones de los pueblos, en la toponimia, en las denominaciones de las calles, de Sevilla, por ejemplo. No fue ningún paraíso perdido, fue una etapa de la historia que tenemos que asumir como propia de la península ibérica. No sé muy bien si se puede decir que eso sea exactamente historia de España, porque ya nos meteríamos en un terreno complicado que no da para tanto el tiempo que tenemos, ni creo que a lo mejor quieran ustedes de qué es España, qué significa España, etcétera, etcétera, que como saben es una de las materias de discusión actuales y probablemente no para bien. Queridos amigos, chegados a este punto, para rematar a miña intervención, vou dicirlles dúas palabriñas en gol da miña vida. Non teñan medo, que serán dúas, pero se non o digo vou estoupar. Como dixen ao principio, estou moi satisfeito e recoñecido por falar aquí. Esta é a primeira vegada que falo en Lugo, e espero que non sexa a derradeira. Teño falado en outras cidades de Galicia, en Santiago, en Ferrol, en Pontevedra, pero nunca en Lugo. E non obstante, esta cidade e a súa provincia non son para mí un curruncho calquera de Galicia ou de España, porque as miñas regañas están aquí. A miña bisaboa, Antonia Jato, era de Lugo, e tiña unha fonda en San Vicente de Coelho ou de Coco, como chama, non sei, xa non sei como lle chaman agora. Daquela nasceu miña avoa, Dolores Olilleira, meu pai era de Monforte. Quero dicir que algunha relación teño con esta terra. E como cumpre ter algún defecto na vida, eu nascín en Madrid por vicisitudes da miña familia que non fan o caso. De xeito que a invitación no Instituto Teolóxico Lucense foi
un motivo de gran satisfacción. Como dúas son dúas, moitas gracias, viva Galicia e viva Lugo.